Bueno, bienvenidos. La idea de reunirnos hoy aquí es que cuando uno se pasa la vida trabajando, muchas veces va perdiendo el contexto de donde está ubicado y donde está prestando los servicios. Entonces, lo que queríamos hacer la gerencia de la compañía era como volver a poner a todo el mundo en contexto, sobre todo ahora que hay tantas caras nuevas. Es muy bueno que uno tenga muy claro qué es lo que hace y cuál es el universo donde lo hace. Entonces la idea, después de mostrarles ese video corporativo que lo hicimos con el ánimo de ponerlo en una página nueva, en una página web nueva que estamos construyendo, es entusiasmar los clientes actuales y los futuros clientes a que trabajen con la compañía y mostrar en ese video pues la solidez que ya podemos acreditar por haber participado en proyectos muy importantes. Entonces sepan todos pues que en la página web va a estar ese video para que lo difundan entre los amigos y los clientes y la gente que trabaja en las obras y todo, porque eso da pues una imagen muy interesante a la compañía. Vamos entonces a retomar desde el principio qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos concentrados a prestar servicios en un sector de la construcción que se conoce como el sector de la edificación. Es decir, el foco de nuestra compañía está en la edificación, no en las obras de infraestructura. Y bueno, y esto es una estructura de cómo es un modelo, de cómo se comporta o cómo funciona un proyecto de construcción. Un proyecto de construcción siempre tiene una cabeza administrativa que en nuestro medio se conoce mucho como la gerencia de proyectos. Tiene también un soporte muy importante que es el módulo técnico. El módulo técnico es donde se desarrollan los diferentes diseños que llamamos de ingeniería en general de un proyecto. Ahí está pues incluida la arquitectura. Y donde realmente se definen las especificaciones que debe tener una edificación. Hay obviamente un módulo, el más importante tal vez, que es el módulo operativo, que es quien construye, quien manufactura una obra, quien tiene a su cargo ese papel operativo, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y por último hay un módulo de control. Hay unas herramientas de control y de auditoría como en cualquier sistema productivo. Esa es, digamos, la tercera pata de la mesa. Entonces ahí, en esa estructura de proyecto tenemos, ahí estamos nosotros afincados y ahí prestamos nuestros servicios. También es necesario, uno le pregunta a la gente qué es interventoría. Y si tuviéramos mucho tiempo, me gustaría preguntarle a muchos de ustedes a ver qué definición podían dar de interventoría. La definición general que uno oye cuando le pregunta inclusive a gente del sector, pues, y a técnicos y a gerentes de proyecto y todo, un interventor es el representante del dueño. Ese es el concepto general de la interventoría. Es más, en inglés, el nombre de la interventoría abreviado es REP, y es Owner ¿cómo se dice en inglés? Owner Representation. Es el representante del dueño. Pero es que eso es una generalidad que no tiene sentido. Entonces la definición hay que irla concretando. Y definiciones de interventoría no van a encontrar ni en los libros, ni en la academia. Nadie se ha preocupado realmente por dar una definición de interventoría. Nosotros pues en tantos años de servicio hemos construido una definición que creo que es lo que realmente somos, y es un conjunto de actividades de verificación y control. La palabra verificación es una palabra que cada vez más va a reflejar el servicio que nosotros prestamos. Hace años se usaba, o hasta hace poco, uno hablaba de vigilancia. La palabra vigilancia no es bien recibida realmente por la gente.
Yo no quiero que haya un policía ni nadie que me cuide ni me vigile. Y realmente lo que nosotros hacemos no es vigilar, sino verificar. Entonces nosotros, o la interventoría, son un conjunto de actividades de verificación y control de los procesos técnicos y administrativos de una construcción. Eso es lo que nosotros hacemos. Verifiquemos y controlemos que los procesos administrativos y técnicos de una construcción se hagan. ¿Para qué? ¿Para qué los verifica uno? Para que se cumplan los planos y las especificaciones. Ese es, digamos, el objeto real de la interventoría. Hay que verificar y controlar para que se cumplan los planos y las especificaciones, para garantizarle a ese propietario que representamos que eso se cumple. Pero no basta con que se cumplan los planos y las especificaciones. Eso hay que cumplirlo dentro de un marco de costos y de precios, de costos y de plazos previamente establecidos. Cada vez más en la construcción, el objetivo que persiguen los propietarios de un proyecto es que se cumplan los plazos y los presupuestos. Y es obvio que tiene que haber, pues, cumplimiento de planos y de especificaciones y de la calidad. Cuando uno garantiza que se cumplen los planos y las especificaciones, tiene que estar garantizando la calidad del producto, pero no, cada vez más el objetivo es que se cumplan los plazos y los presupuestos. Entonces ya tenemos una definición que la debe mantener presente cuando estén realizando sus funciones de obra, que es lo que yo hago como interventor. Verifico, controlo planos, especificaciones para que se cumplan unos términos de calidad dentro de unos costos y unos plazos. No puede el interventor, por hacer cumplir unos planos y unas especificaciones, que los plazos de un proyecto se dupliquen o se vayan 3 o 4 meses más. Hay que tener desde el objetivo primario el cumplimiento de los plazos y las especificaciones. Ya tienen, pues, una definición, o ya tenemos, que es la definición que la empresa quiere mantener y quiere que todos ustedes la tengan en la cabeza y la cumplan. Vamos a ver. Esas actividades de verificación y control, lo que hemos estado bregando durante todos estos años es desarrollarlas como una plataforma que esté soportada en 3 principios fundamentales: la solvencia técnica, la experiencia y la confianza. ¿Por qué la solvencia técnica? Hombre, porque realmente la única herramienta válida que tiene un interventor para, digamos, de alguna manera confrontar la parte, llamémosla, el par que está situado en el otro lado de la mesa, es con conocimiento técnico. Ya esas etapas de las interventorías que abusaban del poder y que tenían herramientas como no visar las cosas, como engavetar las cuentas, como presionar, casi que chantajear al contratista, eso está pasado de moda. Nosotros ahora lo que tenemos es que manejar nuestro par, nuestro objeto de verificación con conocimiento técnico. Entonces esa es la primera pata de la mesa o de la plataforma. Esa plataforma tiene que ser estable. Un plano es estable cuando se apoya en 3 puntos. Entonces necesitamos que funcionen las 3 pilares de esa plataforma. La otra es la experiencia. La experiencia soporta obviamente la solvencia técnica. Uno se vuelve experto, uno se vuelve ducho, uno va cogiendo experticia a medida que va trabajando y que va teniendo conocimiento. Entonces, para la interventoría es muy importante que tenga otro pilar fundamental, que es la experiencia. Estas compañías obviamente van funcionando con gente nueva que va llegando, pero esa gente hay que ir haciendo acompañar de los que ya tienen experiencia para que a su vez adquiera experiencia. Uno sería inútil hacer una buena interventoría poniendo a una persona recién graduada a que sea la contraparte de un director de obra que lleva 25 años construyendo. No tiene una manera de poder ser un
a la par de la persona. Entonces la experiencia la tenemos que necesitar, por eso hay que ir formando a la gente. Y por último, la otra columna de esa plataforma es la confianza. Un interventor o una empresa de interventoría, si pierde la confianza en el cliente, desaparece del medio. Uno va, esta es una virtud pues sine qua non para un interventor. Entonces ahí tienen ustedes en qué hemos apoyado nosotros nuestra operación en tantos años de servicio. Y es indiscutible que en la compañía hay solvencia técnica, hay experiencia y hay confianza. Pues, ¿cómo mide la confianza? Me preguntaba alguno. Pues simplemente mirando este salón. Toda esta gente que aquí, todos ustedes están aquí, es porque en el medio hay confianza en nosotros y cada vez hay más demanda de los servicios nuestros. Eso mide que estas tres características realmente se están dando. Nosotros en esa plataforma realmente hemos ido desarrollando todos los servicios afines de la interventoría. La interventoría, digamos como tal, con esa definición que vimos ahí, es, digamos, el principal servicio que nosotros prestamos. Pero uno no se puede quedar quieto en un servicio, por bueno que sea, sino que tiene que ir evolucionando para que la compañía se vaya solidificando y perdure en el tiempo. Entonces nosotros ya estamos, digamos, prestando servicio en unas líneas que llamamos afines a la interventoría, que son la supervisión técnica, que es además pues un servicio que obliga a la ley a prestar. Es realmente el único de los servicios que nosotros prestamos que es obligatorio por ley. Prestamos otra cosa que nosotros llamamos la interventoría preoperativa, que es, digamos, todo el gerenciamiento y la coordinación de la etapa de diseños de un proyecto. Estamos haciendo una cosa que se llama Project Monitoring, que es una veeduría del servicio de la marcha de un proyecto, que es distinto a la interventoría porque ahí no hay verificación, sino una mirada, una veeduría de que las cosas se estén haciendo como son. Hay otro servicio afín que es el comisionamiento, que el comisionamiento es digamos, un paso más refinado que la interventoría, destinado a la certificación de equipos de una obra. Eso ha nacido de la exigencia que hace una institución, una organización internacional para que un proyecto sea líder. Y por último, estamos también trabajando en el servicio de la revisión de diseños estructurales, que también está incluida en las normas NSR, que por lo tanto es obligatorio hacerlo. Esos son, digamos, la plataforma de la que yo hablo. La plataforma son los servicios. Entonces ahí los tienen expuestos en el video, veían que al final estaban listados también. Eso es lo que le estamos ofreciendo al medio de la edificación. Yo traje dos definiciones muy simples porque es que lo que nosotros hacemos es la construcción en general, la estructura de construcción es sistémica. Es decir, hay un mundo de subsistemas que componen un sistema total. Y nosotros somos un sistema, que es un conjunto de cosas relacionadas entre sí, ordenadamente, ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Eso lo traía porque voy a ampliar aquí el esquema de la estructura de un sistema de construcción. Va muy bien. Aquí está ampliado la primera gráfica que les puse en la estructura de un proyecto. Allá se llamaban módulos, aquí los llamo sistemas. Entonces, toda construcción, toda edificación, en general toda construcción, pero en particular toda edificación, tiene esa composición, tiene esa estructura. Otra vez aparece un sistema administrativo. Nosotros en general lo conocemos como la gerencia de proyectos. Especialmente en el sector inmobiliario, pues la gerencia de proyectos es muy conocida.
en otro tipo de proyectos de edificación como industrias o corporativos, o puede que no haya una gerencia, digamos, claramente establecida, pero sí hay una administración que el dueño encarga a alguien o la hace él mismo. Aquí está lo que llamábamos el módulo sistema técnico, ¿cierto? Donde están suelos, geotecnia, topografía, arquitectura, vías, urbanismo, estructuras, hidrosanitarios, eléctricos, todas las instalaciones especiales que hoy en día cada vez son más. Cada vez la tecnología hace nuevas propuestas para instalar en las edificaciones al servicio del cliente. El LEED, que es la certificación de edificaciones verdes, y en este mismo sistema se producen los presupuestos y los programas. Los puse ahí con un color distinto porque ellos tienen una connotación un poco diferente a lo que es el diseño en sí, pero hacen parte de este sistema técnico inicial. Luego está, como hablábamos ahora, el sistema operativo de una construcción, que es en el fondo la manufactura de la construcción como tal, donde siempre hay un contratista general, que son las empresas de construcción que nosotros conocemos, y esas empresas funcionan básicamente a través de dos subsistemas, que son los subcontratistas de mano de obra y los proveedores. Estábamos volviendo a repasar lo que es la estructura del sistema de edificación y habíamos visto rápidamente otra vez, aquí está todo lo que se encarga de hacer o de producir lo que se conoce en nuestro medio o en el medio internacional como la ingeniería de detalle de un proyecto. Aquí se producen los planos y las especificaciones que nosotros vamos a verificar y a controlar a través de este sistema de control. Aquí está el operativo, repito, que es el contratista general, las firmas, lo que nosotros llamamos el constructor, que es, entre otras cosas, un término mal aplicado, pienso yo. Es mucho mejor el término contratista general. Y ese contratista general trabaja apoyado en los proveedores y en los subcontratistas de mano de obra. Aquí estamos nosotros entonces ubicados. Nuestro servicio obedece al sistema de control y volvemos a mirar lo que había escrito anteriormente en nuestros servicios: interventoría, supervisión técnica, comisionamiento y monitoreo. Eso es básicamente nuestro servicio. En ese sistema de control, que hace parte de la estructura del proyecto, también están ubicados quienes controlan el presupuesto y quienes controlan la programación. Y están en un color distinto porque ese servicio no lo prestamos nosotros. Ese es un servicio que requiere de otro tipo de especialistas. En un tiempo estuvimos haciendo esto como un valor agregado de la interventoría, pero eso resultó ser un desastre porque el interventor o está verificando y controlando planos, especificaciones, o está tratando de hacer esto bien hecho. Especialmente la parte de control presupuestal, que es requiere mucha dedicación. Entonces nosotros no podemos servir a dos señores al tiempo. Decidimos que esto no lo volvíamos a hacer. En algunos clientes de la compañía nos exigen, por decirlo de alguna manera, que hagamos esto, pero entonces lo hacemos subcontratando con especialistas y con conocimiento del dueño. Hacemos esos controles, o se hace bajo el paraguas nuestro, de todos los servicios de verificación, pero lo hace una empresa que tenga la infraestructura, los programas y la gente, y que se pueda dedicar en el tiempo a hacer esto. Entonces seguimos avanzando. Aquí empieza a mostrarse las dos clases de servicios, digamos, que nosotros prestamos de manera más importante. Una es que del módulo de control se desprende la interventoría preoperativa,
que es la verificación y el control de lo que se está produciendo aquí, para que salga como producto final un proyecto adecuado a las necesidades del cliente. Nosotros somos quienes, a través de este servicio, le damos el chulo final al proyecto y le garantizamos al cliente que esos planos y esas especificaciones que se produjeron en ese espacio, en ese sistema técnico, son las que cumplen con sus necesidades. Ese es el objetivo de la interventoría preoperativa. Que tiene hay que destacar, hay una cosa muy importante en la interventoría preoperativa, que es la coordinación, digamos, la verificación de que los planos, de los diferentes planos técnicos, hablan un mismo lenguaje, están coordinados, corresponden los unos a los otros. Porque esa falta de correspondencia de planos es lo que mayores sobrecostos puede tener una obra. Arreglar problemas de lenguaje de diferentes proyectos durante la ejecución de una obra es un problema de mucha plata y de mucha complejidad. Entonces eso es lo que nosotros hacemos como interventoría preoperativa. Eso es un producto, digamos, que casi que lo empezó la compañía nuestra en el medio, nadie lo hacía, casi diría yo que nadie lo hace, y cada vez tiene más acogida entre los clientes, y por eso hemos ido creando todo un departamento, digámoslo así, de interventoría preoperativa, para ir desarrollando mucha experticia en esto y ir formando gente que tenga esas calidades de solvencia técnica y de experiencia. Terminada la etapa preoperativa, ya desde el mismo sistema venimos a ofrecer la interventoría operativa, que es ya la interventoría de la construcción como tal. Esa puede ser o una interventoría completa o una supervisión técnica. En el fondo, ¿cuál es la diferencia entre interventoría y supervisión? Es el alcance, porque digamos que en la interventoría se prestan sistemas de verificación y control administrativo y de costos. Tiene uno que manejar o verificar todo lo que tenga que ver con compras, contratos, subcontratos, almacén, facturas, descuentos, etc. Todo eso tiene que estar auditado. En la supervisión técnica, la verificación y el control es únicamente en la parte técnica y constructiva, no tiene nada que ver con lo administrativo. Todo eso es una interventoría técnica únicamente. Verifique especificaciones, verifique planos, verifique procesos técnicos, pero no tiene nada que ver con el sistema administrativo y de costos. Esa es la gran diferencia. Ya hay sutilezas, que hay obras en que somos interventores técnicos y otras en que somos supervisores técnicos. Básicamente la diferencia está en la base sobre la cual se aplica la verificación, porque la supervisión técnica es el alcance que da la ley, en la interventoría es sobre la totalidad de la edificación, pero es una sutileza. Entonces uno puede prestar interventoría técnica o supervisión técnica, pero la interventoría en general está enfocada a la parte técnica administrativa. Yo veo que cada vez más en el tiempo va a ir desapareciendo el papel de la interventoría en lo administrativo y en lo financiero. ¿Por qué? Porque los sistemas de construcción cada vez van a estar más enfocados en los sistemas de contratación a precio fijo. Y en la medida en que uno contrate un propietario, un proyecto, haga un contrato a precio fijo, pues ya no tiene interés en la verificación de los sistemas administrativos y de costos. Lo que le interesa es el costo final. Y entonces el real interés del propietario va a estar en que le cumplan las especificaciones y los planos y la calidad de la obra. Entonces yo veo que con los nuevos modelos de construcción, con lo que se está planeando en las empresas de construcción grande,
ya la parte administrativa o el control y verificación administrativo va a ir perdiendo importancia. Eso para nosotros sería buenísimo, porque la parte más engorrosa del trabajo de interventoría es todos esos procesos de control y de verificación de costos y de contratos y de mano de obra y que la planilla y que el vale amarillo y que no sé qué. Si a nosotros nos permitieran nomás concentrarnos en la parte técnica, seríamos mucho más eficientes y daríamos mucho más valor agregado. Hacia allá creo yo que va el futuro de esto. Pero aquí está el mapa donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos movemos y donde debemos mantenernos vigentes, y no solo vigentes, sino tratar de ser siempre los mejores para que nos busquen, que es como en el fondo lo que uno busca como empresa, en vez de ir a buscar y a tocar puertas que lo llamen a uno. Sigamos bien. Aquí era que simplemente quise sacar el sistema operativo para que refresquemos que la construcción está bajo la responsabilidad de un contratista general. Ese contratista general maneja como 3 actividades principales, que son la manufactura. Por ejemplo, las estructuras de manufactura, ¿cierto? Hay que traer la mezcla, o muchas veces hacer la mezcla, colocar el hierro, amarrar el hierro, etc. Pero sobre todo se manufacturan algunos productos en obra. Después vienen los ensambles. Ensambles son ya juntar unas piezas con otras para ir produciendo la edificación, y los otros los montajes, que ya son los equipos que llegan construidos o fabricados y se montan en obra. Esto es, digamos, más o menos lo que hace un contratista general, que se mueve, lo hace a través de subcontratistas, proveedores de insumos y proveedores de producto acabado. Sobre esas 3 digamos, actividades principales de la construcción, nosotros tenemos que ejercer esas funciones de verificación y de control. Por eso lo quería poner ahí, para volver a repasar, que es que en nuestro objetivo de verificación y control están esas 3 digamos, subsistemas, o como queramos llamar, donde tenemos que estar pendientes de hacer nuestra función de verificación y control. Yo les quería contar un poco de la historia de lo que es la interventoría, porque sí, la gente dice, ahí está el interventor. ¿Cómo han logrado la interventoría en el tiempo, digamos, mantenerse, crecer, dar valor agregado? Hace muchos años, 30, 40 años, las interventorías existían en el sector público. Realmente en el sector privado muy poco se hacía interventoría. Entonces la interventoría estaba dirigida a la obra pública en general, que toda la vida ha sido una obligación de ley que haya un interventor, y algunos proyectos institucionales muy grandes. Cuando yo estaba en la universidad me acuerdo que en esa época, pues desde la época se hacen centrales hidroeléctricas, carreteras, sistemas de acueductos y alcantarillados muy grandes, y había en esa época unas empresas muy importantes de consultoría que eran las interventoras de esos proyectos de infraestructura, y que hoy en día han perdurado en el tiempo y todavía lo son. Estoy hablando de empresas como Integral, CEDIC, STEC, Estudios Técnicos, etcétera, etcétera, que son las grandes empresas consultoras que diseñan, que sí, básicamente son diseñadores y son a la vez interventores de obras de infraestructura. Hace unos años, unos 35 o 40 años, hubo un evento muy importante en Colombia, y es que hubo un fracaso muy grande del sector financiero, y los inversionistas que tenían la plata metida en el sector financiero, simplemente sentados en una silla esperando a que los fines de cada mes le llevaran el 3% de los intereses que producía esa plata en el sector financiero, empezaron a verse afectados por la caída del sector financiero. Y los más previsivos, o los más, ¿qué diré yo?, los más hábiles, presintieron la caída del sector
y entonces lo que hicieron fue empezaron a comprar terrenos para preservar un poco pues el dinero que tenían invertido simplemente produciendo plata e interés. Entonces en ese momento, cuando el sector financiero se quebró, que hubo una quiebra con el Banco de Colombia, muchos de ustedes no les tocó eso, por ahí Gustavo, que es un poquito mayor que yo, se acuerda de Félix Correa y de Jaime Miquelsen, no sé qué, toda la quiebra del sector. Ahí hubo un cambio en la construcción, igual que la gente que tenía la plata metida en el sector financiero que la logró salvar, y los que habían invertido esa plata en tierra dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y lo que hicieron fue juntarse con los constructores para hacer edificios para negocios. Ahí nació el proceso inmobiliario que vimos hoy en día. Las constructoras empezaron a hacer proyectos inmobiliarios donde eran socios y se empezó a vender, y el negocio y la construcción se volvió un negocio, nació el negocio inmobiliario. Ahí, entendiendo ese quiebre, nosotros tuvimos la oportunidad de girar la compañía, que en ese momento era una compañía de diseño estructural que estaba muy joven, que tenía un par de años de fundada, y encontramos la posibilidad de acompañar a esos inversionistas, representarlos. Ellos en el fondo eran un sujeto pasivo de un negocio que hacían con un constructor que tenía toda la experiencia del manejo de construir, y al final había una utilidad en el proyecto. Pero los inversionistas de esa época, y aún hoy, son sujetos pasivos en el negocio de la construcción. Entonces nosotros logramos venderle esa idea a los primeros inversionistas que se metieron en la construcción, y ahí la compañía se fue montando en el negocio de interventoría o en el servicio de interventoría. Y las cosas se van estabilizando, y uno va, otra vez el sector se estabiliza y uno deja de crecer, o deja de crecer por lo menos intelectualmente, hasta que encuentra otro quiebre. Y encontramos que esos gerentes de proyectos que estaban metidos en el inmobiliario cada vez necesitaban más soporte técnico para desarrollar los proyectos. Entonces empezamos a meternos ahí con lo que es hoy en día la interventoría preoperativa. Entonces íbamos aprovechando esos escaloncitos, esos nuevos nichos, para ir metiendo la compañía. Después hubo en el país otro cambio dramático que nos impulsó mucho, y fue la elección popular de alcaldes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la interventoría? Pues tiene que ver que los alcaldes, por lo menos los primeros, ya no, pero los primeros alcaldes elegidos popularmente fueron gente no política, fueron profesionales que quisieron prestarle servicios a sus diferentes municipios, entraron de alcaldes a los municipios, quisieron hacer labor relacionada con la construcción, pero no tenían soporte técnico, no tenían quien los ayudara a estructurar esos proyectos, después vigilara de algún modo la ejecución de los proyectos. Entonces también nosotros fuimos a ofrecer esos servicios, nos montamos en ese bus con los alcaldes nuevos, ese bus volvió y nos impulsó. Después ese negocio se volvió a dañar porque se volvió política la elección de alcaldes. Entonces ya cuando le meten política al tema, el crecimiento es distinto, pero ya nosotros habíamos dado un escalón más. Después viene otro escalón distinto, otro cambio en el mapa de la construcción, que es la Ley 400 del año 98, que obliga a hacer supervisión técnica. Cuando uno vislumbra que eso iba a pasar en el camino, pues nos metimos en el tema, logramos quedar en las comisiones que iban a redactar la ley, que iban a redactar las normas, y entonces ya entendimos cómo iba a ser el proceso y nos metimos también a hacer supervisión técnica, seguimos para adelante, y eso nos fue dando respaldo técnico, conocimiento técnico, y ahí estamos. Es una fortaleza muy grande la compañía, nos buscan mucho para hacer supervisión técnica, muchos de ustedes están en ese departamento de supervisión técnica, y en este momento hay otro cambio, apenas, digamos, está empezando para nosotros, pero es muy importante entenderlo, y tiene que ver con lo que les decía ahora, que yo veo que el sector de la construcción cada vez va a necesitar menos verificación de la parte administrativa y de costos, porque ya el negocio nuevo es lo que se llaman proyectos de posición propia.
los proyectos de posesión propia son grupos de inversionistas que ponen un dinero, le construyen a alguien un edificio o una fábrica o lo que necesite y se la arriendan, pero se la construyen a la medida. Entonces viene a aparecer esos proyectos de posesión propia, son desarrollados por lo que se llaman los fondos de inversión inmobiliaria hoy en día. Ya hay muchos en el país y muy grandes. Entonces, toda la construcción de edificación, incluida la parte industrial, está empezándose a ejecutar por aquí. Y cuando se ejecuta por ahí, nosotros tenemos dos posibilidades muy interesantes nuevas. Una es ayudarle al fondo a mirar que su inversión se esté haciendo bien hecha. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es ayudarle al usuario, porque el fondo construye para un usuario un edificio a su medida. El ejemplo de eso, para que todos lo visualicen, es el edificio de Isagen, el nuevo edificio de Isagen que queda al lado de nuestra empresa. Ese edificio no es de Isagen, es de un fondo inmobiliario. El fondo inmobiliario se lo construyó a Isagen, como que construye un vestido, una sastrería con las medidas exactas de Isagen y con un compromiso de arriendo a 20 años. Dentro de 20 años, Isagen puede decir, yo sigo aquí, o yo tengo un modelo de negocio distinto que no me sirve este edificio y me voy, y el fondo queda dueño del edificio y lo arriendo. Entonces ahí nosotros también tenemos la oportunidad de no estar verificando para el fondo, sino verificando para el usuario. Entonces fíjense ustedes que es una modalidad nueva, que ya hemos tenido oportunidad pues, de hacerla y bien hecha, y es que en el caso de que uno apoye el usuario, de que uno sea contratado por el usuario, uno ya no es el representante del dueño, que es todo lo contrario de la definición, porque el dueño es el fondo. Yo voy a estar representando un usuario en, digámoslo entre comillas, en contra del dueño. Estoy apoyando y le estoy dando la verificación y el control al usuario y no al dueño. Entonces voy a tener que enfrentarme muchas veces con el dueño, que ha hecho por otro lado un contrato a precio fijo con una empresa constructora de que sí me haga el edificio a la medida que necesita mi usuario. Pero yo ya no tengo la calidad o el poder, no, al contrario, ya no tengo el poder que da la calidad representada al dueño. Entonces, ¿cómo afronto yo un dueño a favor de un usuario para que le haga al usuario realmente lo que necesita? Porque no nos engañemos, en los contratos a precio fijo, cuando las cosas no están dando, empiezan a tratar de derivar a que baja la especificación, a que aquí alguna cosa un poquito más ordinaria, en fin, lo que ya todos conocemos. La única manera que tenemos nosotros de defender un usuario en ese esquema de negocio, que va a ser el negocio nuevo que está haciendo ya, es con lo que decía al principio, hay que tener solvencia técnica y experiencia. Es la única herramienta en una mesa de convencer a una persona que está desembolsando miles de millones de pesos de que los desembolse como es, así pierda plata. Entonces uno la única manera que tiene de afrontar eso es con conocimiento, con solvencia técnica, con experiencia. Ese experimento ya lo hemos hecho un par de veces, yo creo que con muy buen resultado, y ese es el nuevo camino del negocio de la internetoría, o del servicio, para no llamarlo negocio, no del servicio de la internetoría. Estar uno estructurado para prestarle ese servicio al fondo, que es lo que se llama monitoring. El fondo lo que quiere es tener unos ojos en el proyecto que está haciendo un tercero para un cuarto, pero ver que sí lo están haciendo con las calidades que necesitan, o tener la estructura para prestarle el servicio es al usuario. Ahí está pues el desarrollo que estamos haciendo nuevo, ahí es donde hay que poner la mira, eso es lo que va a impulsar los proyectos de construcción. Por eso les decía que ya no hay tanta necesidad, o no va a haber en el futuro tanta actividad de verificación y de control en la parte económica administrativa, porque los contratos se van a reducir a eso. El fondo va a llegar, va a ir a donde un constructor,
o 2 o 3 constructores, digo, cotíceme este edificio a precio fijo. Los constructores lo van a cotizar. ¿Y qué le importa a ese fondo? Que cumplan las especificaciones y la calidad del proyecto y se cumplan los planos. Si le costó más o menos al constructor, el problema no es del fondo. Entonces ahí la intervención nuestra administrativa es ninguna. Si estamos representando al usuario, el usuario tampoco tiene que ver nada con los costos. El usuario ya hizo un negocio con el fondo de que terminado el bien, él lo arrienda a partir de ese mes al tanto mensual. Si al fondo le costó más o menos, no es problema del usuario. Entonces nosotros verificamos con el usuario es que le cumplan su receta de cocina, lo que él quería, su fórmula, su formulación, sus necesidades, sus marcas. Esto conlleva una cosa muy importante y es que la etapa de planeación de los proyectos se va a volver la más importante. Porque nosotros hemos estado acostumbrados todavía a empezar proyectos casi que con un esquema. Eso es lo que el sector inmobiliario hace. Eso ha sido la mala influencia del sector inmobiliario. Empiece mañana que llegamos al 70% de las ventas y como no había un peso antes del 70% ni siquiera había diseños. Y hay que empezar los servicios. Eso está llamado a desaparecer. Cuando uno va a trabajar con los fondos de inversión, con respecto a posición propia, los proyectos tienen que estar en ingeniería de detalle, pero de detalle al 100%. Inclusive con marcas. Lo que hemos venido haciendo ha sido hasta con las marcas de los equipos y del último switch y las cosas, porque eso es lo que necesita el usuario. Entonces nos vamos, esa preoperativa, esa división preoperativa de nosotros, yo creo que se va a fortalecer con eso, porque nos van a invitar desde el inicio, sea el usuario o sea el fondo, a garantizar, a poner ese ok, ese chulo al final, de que ese proyecto está completamente listo. Sigamos. Esto era también por contar un poco la historia, porque es que hay muchas clases de interventoría. La interventoría policía, que es una interventoría de control posterior, que abusa de la autoridad, que no aplica criterios y que no se integra con el equipo de obra. Eso fue famoso muchos años, ya casi no existe. Uno todavía ve por ahí algunos de esos policías, pero eso está mandado a recoger. Hay también los interventores permisivos, que son conformistas, que lo que les interesa es quedar bien con todo el mundo, con el constructor, con el proveedor, con el subcontratista. No tienen autoridad ni independencia y no se comprometen. Esos resultados de esa interventoría son negativos. Hay una interventoría de constancias en la que es muy fácil caer. Muchas veces vivimos muy tranquilos en nuestras compañías porque hemos ido dejando constancia de todas las cosas que no se presentaron y no funcionaron, pero es que una interventoría de constancias no logra los resultados que está esperando el cliente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una interventoría de gestión. Es decir, hay que basarse, la mejor manera de hacer interventoría de gestión es hacer control previo, que no es otra cosa sino ponerse de acuerdo en los procesos que va a seguir un constructor, en cómo los vamos a revisar, en cómo los vamos a aprobar, quiénes van a ser sus proveedores, etcétera, haciéndolo como control previo. La interventoría sí. Nosotros como interventores formamos parte de un equipo del sistema general de la construcción, pero tenemos que conservar la independencia. Eso es absolutamente necesario. No podemos coadministrar. Hay una línea muy débil que uno con frecuencia por sacar los proyectos, por ayudar, porque el proyecto esté a tiempo, acaba coadministrando. Cuando uno coadministra, tiene el problema de que entonces ya no hay quien haga los sistemas de verificación, porque uno lo que está haciendo es ya cosas operativas. Pero le tenemos que apuntar a esta interventoría de gestión. Ese es el corazón de la empresa nuestra y eso es lo que hemos venido haciendo con relativo éxito, diría yo. Por eso estamos en el medio, por eso nos llaman, etcétera, etcétera. Vamos que esto se está volviendo muy largo. Ya nos acabamos. La interventoría lo que tiene que darle en el fondo al propietario, al que lo contrata, es valor agregado.
¿En qué? ¿En qué damos valor agregado? En términos de que se obtenga una mejor calidad, una economía en el proyecto y una optimización del plazo de ejecución. Eso es lo que busca un dueño. Y si nosotros damos valor agregado, pues estaremos siempre activos en el sector de la construcción, no nos vamos a desaparecer. Por eso yo les quería contar todo esto, porque es que uno se mete a la obra y está pensando en otra cosa, pero hay que tener claro que nosotros vamos a sobrevivir en el tiempo en la medida en que nuestros servicios den valor agregado. Y ese valor agregado es en esas tres cosas: calidad, que se cumple el plazo y que se cumple el presupuesto. Eso es pues la interventoría de gestión. Ya, digamos. Entonces, ¿qué somos en el fondo? Pues, para ir concluyendo, nosotros somos una plataforma de servicios de verificación y control, soportada en la experiencia, el conocimiento y la tecnología. Digamos que esa plataforma es donde están apoyados la interventoría, la supervisión, el monitoring, etc. Pero nosotros tenemos, digamos que una base de experiencia muy grande. Si aquí hiciéramos un recuento, aquí hay mucha gente que lleva pues casi 30 años en la compañía, y eso es lo que da esa componente de experiencia. El conocimiento lo tenemos también. Hemos ido desarrollando pues un sistema de interventoría propio con unos procesos de gestión aprobados, probados, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que el conocimiento estamos muy bien. Estamos tratando de implementar cada vez más la tecnología. Seríamos pues muy ciegos si en esta época la tecnología no está en mano de la tecnología. Por eso han visto ustedes ese desarrollo que estamos tratando de hacer con apps propias, con el servicio de tabletas y de tablet en las obras para poder trabajar en tiempo real, para ser más eficientes. Ese desarrollo tecnológico requiere tiempo y dedicación, que es una cosa que no tenemos mucho. Porque estas empresas, pues el día a día del trabajo hacen que estas cosas que son más importantes que el día a día las va relegando uno. Yo tengo la responsabilidad pues de tratar de mover esto y hacer lo posible. Hay veces que no lo logramos, pero cuando ustedes les pregunten en la calle qué son ustedes, digan que son una plataforma de servicios que está soportada en esas tres cosas: experiencia, conocimiento y tecnología. ¿Cuál es la meta? A mediano plazo, yo diría que a plazo corto, hay que consolidar la plataforma, porque nos falta todavía la parte de tecnología y la mejoramos. Buscar nuevas líneas de acción. Si uno no está permanentemente pensando en el futuro, mirando hacia dónde puede extender los servicios de verificación y control o conseguir nuevos servicios afines con lo que nosotros hacemos, pues nos desaparecemos. Y qué bueno que uno llegara a ser virtuoso. Ese término me gusta a mí mucho, porque ustedes han oído hablar sobre todo de que fulanito músico y Yo-Yo Ma es un virtuoso del cello, y fulanito del piano, y fulanito de qué. Los músicos en general son gente que logran obtener ese calificativo de que son virtuosos. ¿Y saben qué es ser virtuoso? La diferencia entre una persona virtuosa y otra que es muy consolidada, muy formada, está en lo siguiente: está en la pasión. El virtuoso es el que le pone pasión. Un músico puede ser muy bueno técnicamente, puede ser el mejor pianista en la técnica, puede ser el tipo que más sabe interpretar el espíritu que tenía Beethoven cuando compuso una sinfonía, pero si no le pone pasión, no va a llegar a ser virtuoso. Y ser virtuoso es muy importante, porque la gente que es virtuosa son los que son las personas bienvenidas en todo el mundo, las personas que realmente cobran lo que quieren por trabajar, viven en un mundo ideal, porque la pasión es la que hace a uno ideal. En estos días veía una anécdota de un director de orquesta. La música tiene mucha analogía con el trabajo de la ingeniería. Uno de los directores de orquesta más importantes del mundo contaba que él, después de ser 20 años director de la
4 o 5 orquestas más famosas del mundo, se levantó un día y dijo, hombre, yo ¿por qué aparezco en las carátulas de los CDs haciendo así, si yo no toco ningún instrumento? Yo era un pendejo. Se cuestionó el tipo. Yo no debería aparecer en los CDs porque yo no toco los instrumentos, los tocan mis músicos. Y se quedó muy triste con esa reflexión y un día después dijo, no, yo sí tengo razón de aparecer ahí porque yo soy la persona encargada de que a mis músicos le brillen los ojos. Y todo el que le brillen los ojos es que tiene pasión, y el que tiene pasión es un virtuoso. Ojalá algún día, esa es una preocupación, llegáramos a ser unos virtuosos de la interventoría, es decir, que le pongamos pasión al trabajo. Yo creo que ahí ya acabamos, ¿no? No, eso ya no. Eso sí es muy bueno que lo sepa. No, porque hay 3 amenazas al cuento nuestro o a nuestros servicios, tienen 3 amenazas reales en el medio. Hay un gran movimiento en el negocio inmobiliario en que se juntan un grupo de personas, digamos, del sector de la edificación y dicen, vamos a invertir todos en hacer un edificio. Listo, compran el lote, ponen la plata y se reparten los roles. Entonces a uno le dicen, Juan Guillermo, usted va a ser el constructor, Andrés va a ser el diseñador, Anita va a ser la gerente y tú vas a ser el interventor. Entonces entre ellos mismos, que son socios, que tienen dolor de bolsillo, se reparten los papeles y surge un interventor que no es un interventor, porque si no tiene dolor de bolsillo no puede ser interventor, no es independiente. Entonces lo que van es detrás de una utilidad, pero ya hay un interventor ocupando el espacio de alguien que sí podía prestar el servicio como es. Liquidan ese proyecto, da la utilidad, se la reparten y hacen un segundo proyecto que les fue muy bien. Y entonces los roles lo giran. Ya Andrés construye, viene de gerencia y todo, y eso es una amenaza porque esto está quitándonos trabajo. Si bien es cierto que ocurrió un evento que desvirtúa y lo va a acabar de desvirtuar, que fue la famosa tragedia de Space. Eso va a hacer que se reglamente realmente por el gobierno que no puede haber ese tipo de carruseles, que los interventores no pueden tener intereses de ninguna especie en una edificación. Entonces, el remedio está planteado, pero todavía no está, digamos, formalizado. Los constructores interventores, esa es otra amenaza que tenemos. Algunas firmas de construcción se han dedicado a hacer interventorías, lo cual éticamente es un desastre porque los interventores tienen acceso a información privilegiada de los constructores. Entonces, si yo soy constructor, me meto de interventor, voy y tengo acceso a la información privilegiada de mi colega, de mi competidor, digamos. Eso es una cosa que ha ido avanzando en el medio y que uno no entiende por qué los otros colegas de ellos, los otros constructores, no protestan. Pero ahí tenemos una amenaza. Y otra amenaza que ha existido toda la vida y existirá, pero es muy complicada para nosotros, es que cuando uno se presenta a una interventoría de un proyecto importante o no importante, está por encima de la idoneidad, de la experiencia, del currículum, de todo lo que usted va a hacer, de la estructura de empresa, es que siempre sale triunfando quien va a cobrar menores honorarios. Entonces eso es una amenaza cuando uno tiene una empresa realmente constituida como esta. Uno está preocupado de hacer una empresa, es huir y competir contra el que no tiene empresa, ni tiene gastos, ni tiene costos y puede cobrar un servicio que lo hace mal hecho con seguridad, pues lo hace más barato. Entonces, para que tengan en cuenta que tenemos amenazas. Muchas gracias, espero que los ponga a reflexionar. Empecemos. Digamos que históricamente, pues un poquitico, tenemos que la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica comienza a plantearse la necesidad de importar algunos reglamentos de Europa y de América, o Norteamérica por así decirlo, y comienza a generar unas pequeñas normas o unos pequeños textos que nos sirven para llevar a cabo nuestras tareas, pues, o para llevar a cabo unas construcciones adecuadas.
En el decreto 1400 del 84, después de algunos acontecimientos, se genera, por decirlo así, el primer código importante, que es el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes. Más adelante pues siguen trabajando en desarrollarlo un poco más, mejorarlo, hacer una copia más fiel de la situación colombiana y comienzan a trabajar en las normas colombianas de construcción sismoresistentes del año 1998, la que conocemos en el NSR 98. Y hoy en día, pues a esas modificaciones de la ley 400 del 97 ya aparece lo que es la NSR 10, que lo llaman Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente y que por lo tanto lo tenemos que cumplir a todo nivel nacional. En ese reglamento hay 11 capítulos, están nombrados por letras, desde la A hasta la K. Rápidamente en la habla de requisitos generales, y es importante pues darle una ojeadita al tema porque pues lo van enfocando hacia dónde vamos. En el título B aparecen cargas, en el título C concreto estructural, que es otro de los temas importantes que hemos de tener a la mano. En el título D aparece lo que es mampostería estructural, que a pesar de que no tengamos muchas construcciones de ese tipo, sí participamos en algunas viviendas que lo aplican y muchos de los tips que aparecen ahí nos sirven para la mampostería no estructural. En el título E aparecen casas de 1 y 2 pisos, que es donde más o menos se aplica lo de la mampostería estructural en nuestro medio. Título F están estructuras metálicas, el título G estructuras de madera y estructuras de guadua. Este tema de estructuras de guadua es nuevo, en la NSR 98 no estaba como pensado todavía, no se había desarrollado el tema. Aquí con la ayuda del profesor Joseph Farbias, que muchos de ustedes lo conocen, pues se ha ido metiendo mucho este tema. El título H están los estudios geotécnicos. El título I, que es el que nos compete en estos momentos, es lo del tema de la supervisión técnica, donde nos definen todos nuestros alcances, objetivos y qué debemos cumplir. El título J, requisitos de protección contra el fuego en edificaciones, y el título K, que son otros requisitos complementarios. El J y el K son muy complementarios y últimamente venimos dándole duro al tema porque digamos que se ha vuelto como ley nacional que el departamento de bomberos, aunque en el momento está suspendida, pero que el departamento de bomberos no reciba las edificaciones, y por eso necesitamos conocer muy bien qué dice el título J y el K para no entrar a cometer errores porque hay desconocimiento en el tema. Pero metámonos en materia con el título I, que es supervisión técnica. Uno en la norma encuentra 2 definiciones prácticamente. Esta primera no la voy a leer porque es un poquito enredada. La que voy a aplicar es la del capítulo A13, donde dice que simplemente nosotros en la supervisión técnica lo que tenemos que hacer es verificar que la construcción de las edificaciones se hagan cumpliendo unos planos, unos diseños y cumpliendo unas especificaciones que presentó un diseñador estructural. Asimismo, que los elementos no estructurales, que más adelante los definimos o los medio tocamos, se ejecuten de acuerdo a unos diseños, a unas especificaciones y a unos planos que presenta el correspondiente diseñador de elementos no estructurales, que muchas veces no se sabe quién es y terminamos a veces permitiendo algún tipo de diseño que no es el adecuado. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la supervisión técnica? Y que en sí es el objetivo primordial de la NSR 10, es preservar la vida humana. O sea, todo está enfocado a preservar la vida humana, a que los seres humanos que van a habitar o que van a utilizar la edificación donde están tranquilos y seguros, y en el caso de un evento sísmico no corran mayor peligro. Otro de los objetivos es el evitar el colapso de las edificaciones, como su nombre lo dice en la NSR 10. El siguiente objetivo es mejorar la calidad de las edificaciones, y hay una parte que es importante tener claro y es la expectativa de daños. Muchos de nosotros que atendemos postventas o atendemos reclamos o quejas de clientes, pues la primera situación que se nos presenta es que le dicen, bueno, si esto está diseñado como lo dice la NSR 98 o como lo dice hoy en día la NSR 10, ¿por qué tengo esas fisuras? ¿Por qué el piso está medio levantado? Entonces digamos que la norma le dice a uno, es que su edificio tiene que tener la capacidad de soportar en cuanto a estructura digamos un sismo de diseño sin colapsar, pero los elementos no estructurales pueden sufrir daño y eso depende del grado de desempeño de los elementos no estructurales, que ya se los voy a presentar, porque no todas las edificaciones
tienen ese mismo, pues tienen un grado igual. Hay diferentes definiciones. Digamos que uno tiene que, dependiendo de la edificación, de la clasificación de la edificación, determina el grado de desempeño de los elementos no estructurales. ¿Qué significa el grado de desempeño? Es el comportamiento de los elementos no estructurales ante un sismo. ¿Qué puede pasar? En el grado superior, pues los elementos no estructurales ante un sismo de diseño sufren, pero el sufrimiento es mínimo y se puede seguir prestando el servicio de la edificación sin ningún problema. Ejemplo, un hospital. Un hospital tiene que presentar unos elementos no estructurales que permitan seguir ejecutando las actividades diarias en el caso de un evento sísmico sin presentar ningún inconveniente. Sigue el otro grado, que es el pueblo, que es donde los elementos no estructurales sufren un poco más y pueden requerir reparaciones, pero no interfiere demasiado en el funcionamiento de la edificación, es decir, también sigue prestando su servicio sin mayores inconvenientes. Y está el bajo, donde dice que los elementos no estructurales pueden verse averiados por completo, pueden requerir reparación total, pero se garantiza que la estructura no colapse y no tengamos peligro. Y en este grado de desempeño bajo generalmente están las edificaciones de vivienda, donde lo que buscamos es que no haya colapso estructural, pero se pueden presentar deterioros en algún muro divisorio o, digamos, un levantamiento de piso, cualquier tema por el estilo, y eso no implica que estemos incumpliendo la NSR10. Simplemente uno tiene que explicar en qué tipo de edificación está y qué grado puede tener. Igualmente está acompañado del grado de desempeño pues, al grupo de uso de la edificación. El grupo de uso de la edificación es una clasificación que tiene la NSR10, que también la tenía la NSR98, donde cada una de las edificaciones que vamos a construir se ubican. Hay grupo 4, grupo 3, grupo 2 y grupo 1. Más adelante les presento cada uno de los grupos que edificación contempla. ¿Qué dice la norma también? Que la supervisión técnica es obligatoria y marca varios parámetros. Entonces, siempre tiene que existir supervisión técnica en construcciones con áreas mayores de 3.000 metros cuadrados, sin importar el uso. O sea, cuando tengamos edificaciones que superen los 3.000 metros cuadrados, siempre tiene que haber una supervisión técnica, ya sea itinerante o tiempo completo. Más adelante también vemos el tema. También habla, en el título E, decíamos que eran las casas de 1 y 2 pisos. Entonces, aquí nos dice, todas las edificaciones que se constituyan bajo las recomendaciones del título E, que superen las 15 unidades de vivienda, también tienen que tener supervisión técnica. Es decir, si tenemos 10 casas de ese tipo, el propietario de la licencia o el constructor puede ejercer como supervisor técnico y llevar unos controles, pero no necesariamente tiene que tener un supervisor técnico independiente. También tenemos que los ingenieros geotecnistas o los ingenieros estructurales pueden decir qué edificación tiene que contar con supervisión técnica obligatoria. Puede que no supere los 3.000 metros cuadrados, un tanque de almacenamiento de agua que sea importante, que esté en una zona de alto riesgo, pues el diseñador estructural o geotecnista puede decir, señores, ahí le tienen que poner un supervisor técnico independiente, él tiene la potestad de hacer eso y lo puede reglamentar. Y el tema de las edificaciones que le prestan un servicio a la comunidad, que son las edificaciones del grupo 3 y del grupo 4, que ahí sí obligatoriamente tiene que existir un supervisor técnico. ¿Por qué? Porque esas edificaciones tienen que quedar en pie, tienen que quedar funcionando en caso de un evento sísmico o un evento sísmico de diseño. En estas edificaciones, pues digamos del grupo 3, que no son tan exigentes, pero que igual exigen, está todo el tema de estaciones de bomberos, estaciones de policías, escuelas, colegios que prestan un servicio a la comunidad. Hay un listado larguito pues que no lo va a leer todo, pero simplemente zonas como de refugio, en caso de que haya un problema de ciudad, un evento de ciudad donde haya damnificados, hay que llevar a esas personas allá y hay que mantener unas edificaciones como la policía, la estación de bomberos, que presten esos servicios de control a la comunidad y poderles prestar una ayuda en caso de requerirse. Y el tipo de grupos de uso 4, que estos sí son edificaciones indispensables y que la empresa o la compañía pues tiene bastantes de ellas en el sector, que más que todo obedece a las edificaciones tipo clínica o tipo hospitales, donde se presten servicios de cuidados intensivos, cirugías, neonatos, pues varios temas por el estilo. Y aparecen otras edificaciones como los entes gubernamentales o zonas de importancia que deben de mantenerse estables para que no haya un colapso a nivel de ciudad.
pues si se pierden todas las edificaciones, pues no habría como un orden lógico en mantener una ciudad después de un evento sísmico. Bueno, en todo caso, deja claridad que donde no se tenga un supervisor técnico, el constructor debe velar y garantizar que los controles de chequeo y los controles de verificación se mantengan y se presenten ante el ente gubernamental correspondiente. ¿A qué se le hace supervisión técnica? Y aquí venimos como a un tema que está como un poquito en discusión, pero la norma es muy clara. Primero, se le hace supervisión técnica a las fundaciones. Todo el sistema de fundaciones es fundamental para la estabilidad de un edificio. Entonces, ese es inevitable, hay que hacerle supervisión técnica. El tema de la estructura, importantísimo que haya un supervisor técnico y se lleven los controles adecuados para que la estructura se ejecute siguiendo los diseños previamente entregados. Y digamos un poquitico la discusión del momento, que son los elementos no estructurales. Digamos que por desconocimiento o no sé si por privada, muchas de las empresas constructoras que contratan el servicio de supervisión técnica, que son los propios dueños del proyecto, pues piensan que solo hay que hacerle supervisión técnica a la estructura y listo, o a la fachada y acabamos. Pero realmente los elementos no estructurales hacen parte del tema. ¿A qué llamamos elementos no estructurales dentro de la norma? A todo aquello que pueda ocasionar un daño a una persona o un grupo de personas en caso de un evento, sea sísmico generalmente. Entonces aparecen que todo lo que son fachadas, todo lo que es fachada comprende mampostería de fachada, y ventanería y pasamanos. O sea, la fachada no es ladrillo nomás como piensan algunos constructores. La fachada incluye la ventanería, las puertas vidrieras, los pasamanos. Aquí hacen un listado de divisiones, acabados y elementos arquitectónicos decorativos. Entonces hay que comenzar a pensar un poquito, ¿y eso qué es? Ya tenemos los muros, ya tenemos las ventanerías, ¿qué más puede ser un elemento decorativo que pueda afectar a una persona? Entonces aparecen los cielos falsos. Puede que a nosotros como supervisores técnicos no nos importe si el tipo es 4 o 5 en el acabado, pero sí nos importa que estén las fijaciones adecuadas para que no se haya caído una placa, ¿cierto? Entonces ahí aparecen los cielos falsos, aparecen las iluminaciones especiales. Un hotel tiene una lámpara de 5 toneladas y prácticamente no paramos bolas a esa lámpara que hay ahí encima. Esa lámpara es un elemento no estructural que es decorativa, pero está incluida dentro de los elementos que puede hacer daño a una persona en caso de que se caiga. Y aparecen una serie de factores que los constructores desconocen porque nunca leen esto o porque lo leen y se hacen los locos, pero que nosotros estamos tratando de hacerles ver que la supervisión técnica va más allá de una estructura, simplemente una verificación de una estructura bien construida. Entonces aparecen instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, equipos mecánicos. Aquí es claro que tengamos bien definido el tema. O sea, obviamente un toma mal ubicado no afecta contra la vida de las personas, pero la red de 4 pulgadas o de 6 pulgadas de desagües que va por el sótano, en caso de un evento sísmico se cae y le pega a alguien en la cabeza, prácticamente lo mata o lo deja cuadrapléjico o con algún problema de por vida. Entonces puede que nosotros no revisemos dónde está la salida de abastos, dónde está la salida eléctrica, pero sí tenemos que revisar todas las fijaciones de ese sistema, que no tengamos ningún problema, que no vamos a tener ninguna dificultad en cuanto a un evento sísmico. Las estanterías, un equipo de aire acondicionado no sé cuántas toneladas puede pesar, 2, 3 toneladas, una UMA. Todo eso hace parte de nuestro compromiso de revisión de elementos no estructurales. Hoy en día que estamos, digamos, en Barranquilla también trabajando, pues allá las edificaciones de vivienda también tienen equipos de aire acondicionado. Aquí en Medellín no es muy común, pero allá sí nos toca estar pendiente también de estos temas. Entonces, hay que estar muy pendiente de dónde nos estamos moviendo, en qué edificación nos estamos moviendo, para poder definir este alcance nuestro. Tenemos que estar muy abiertos y hacerle entender al constructor de alguna forma que nuestro alcance va más allá, y a la hora de entregar un certificado por parte nuestra tenemos que estar conscientes de lo que estamos entregando y firmando, si es lo correcto. Bueno, sigamos. ¿Qué debemos de llevar como documentación? Pues realmente la NSR 10 es prácticamente lo que la empresa tiene montado en su sistema de gestión de calidad. O sea, digamos que nosotros dentro del plan de calidad o dentro del departamento de calidad pues que está en la oficina ha estipulado prácticamente todos los documentos que debemos de llevar, que se aplican tanto para interventoría técnica y administrativa, interventoría técnica y supervisión técnica. Al fin y al cabo, todos los que estamos aquí hacemos supervisión técnica de alguna forma directa o indirecta. Yo me ponía a pensar los preoperativos
También hacen supervisión técnica, claro. Pues ellos desde el principio comienzan a estudiar los planos y van a entregar unas especificaciones, van a revisar que los diseños estén bien hechos. Entonces los preoperativos también están involucrados en el tema. Puede que no en todo el aspecto de verificación ya activa, pero sí en la pre. Por ejemplo, Daniel Valencia también revisa el diseño estructural, también está haciendo supervisión técnica, porque está verificando que los planos que diseñó un calculista X sean correctos y que cumplan la NSR10. Entonces digamos que este tema nos compete a todos y estamos muy involucrados en sacarlo adelante. Podrían pensar, la gente de seguridad ocupacional también involucra la supervisión técnica, sí, porque más adelante dice que tenemos que velar porque las rutas de evacuación y la extinción y detección de incendios funcionen adecuadamente. La gente de seguridad ocupacional participa en ese tema. Pues está verificando que cuando la verificación esté completa, pues se puede meter el tema de las rutas de evacuación, diseños de ese tipo. Bueno, entonces, ¿qué registros llevamos? Están las especificaciones de construcción y las adendas. Eso que todo el mundo lo conoce sin problema. Programa de control de calidad. Ese tenemos que hacerlo por empresa, un plan de proyecto, que es lo que plantean aquí. Pero aquí es importante que el constructor también tenga un plan de calidad del proyecto como tal de ejecución de actividades. Porque dentro de nuestro proyecto, plan de proyecto, nosotros no estamos metiendo ciertas actividades operativas, mientras que el constructor sí las tiene que hacer. Entonces tenemos que ver que exista un programa de control de calidad, tanto de interventoría o de supervisión técnica como el constructor. Registro fotográfico de construcción. Pues antes, cuando yo empecé, teníamos una sola cámara y nos botábamos la cámara entre los 20 que éramos. Entonces era un poquito tedioso. Hoy en día tenemos celulares inteligentes, entonces ya estamos generando unos registros que son semanales y que permiten no solo verificar para que el cliente vea que ay, tan bonita la obra como va, no, permite verificar ciertos procesos de calidad. Uno en ese registro fotográfico no solo muestra lo bonito de la obra o la base de la obra, sino que puede llamar la atención de algún proceso que está ejecutando de forma equivocada. Es decir, hay varios mecanismos para reportarlo, pero también el registro fotográfico nos permite decirle al constructor, mira hermano, que yo no le estoy diciendo mentiras, aquí hay una fotico donde usted no está fundiendo las dovelas y la está dejando cocas. Bueno, resultado de interpretación de ensayos de materiales. Aquí tenemos que ponernos un poco más juiciosos con el tema. Está bien que nosotros exigimos al constructor hacer unos ensayos de calidad. Entonces, el concreto es el más común de todos. Todo el mundo sabe que hay que mandar a hacer ensayos de concreto y lo pedimos pues que lo hagan y espera que se interprete por alguien. Llega la obra, el constructor, pues no va a hablar mal de ellos, pero ninguno lo interpreta o muy poquito lo interpretan, pero de nuestra función es interpretar esos resultados, porque nosotros estamos velando por la calidad del edificio. Entonces no podemos esperar a que un constructor los interprete, sino que nosotros tenemos que estar día a día interpretando esos resultados y llamando la atención si vamos bien o vamos mal. Puede que un proyecto funcione perfectamente y no tengamos ninguna dificultad, pero hay proyectos que tienen dificultades en concretos y hay que estar muy pendientes porque si no nos quedan dando conformidad de hace 3 meses. Hace 3 meses la estructura ya terminó y el calculista está buscado porque le estoy llamando para que me libere una pila de hace 3-4 meses que ya no hay nada que hacer. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, pero no solamente el concreto es un material, también está el acero de refuerzo, que hoy estamos dando una pelea con los proveedores, porque ellos dicen que no son, pues son comerciantes del acero, pues ellos dicen que no, que somos figuradores. Pues están en un enredo total, pero la norma también dice pilas que el acero hay que controlarlo. A pesar de que la NSR10 solamente habla de control de coladas, pues nosotros podemos solicitar como supervisores técnicos, hagamos pruebas del acero de refuerzo, verifiquemos que lo que nos están vendiendo sí es correcto. Si no es correcto, llamémoslos y que se sienten acá en la cara y que nos digan por qué no está funcionando. A mí me preguntaron en estos días, si a usted no le da el porcentaje del químico X, ¿qué pasa? Yo digo, ¿qué pasa? No, siéntese y explíqueme qué pasa, porque usted es el que sabe el tema. Yo traigo mi asesor, porque yo no soy experto en todo, traigo mi asesor y vemos a ver en qué estamos fallando. Porque también se escuda en, es que ustedes no saben qué significa el porcentaje de error, cualquier cosa ahí. Pero tenemos que estar muy pendientes de ese tema. Y así sucesivamente hay varios materiales que debemos hacer, interpretación de resultados. En la interventoría técnica completa, pues habrán otros materiales tipo acabados de piso, habrá pinturas, cosas por el estilo. La supervisión técnica limitada a ciertos procesos.
También hablamos en estos días con algunos compañeros de las fijaciones, qué tipo de ensayo le hacíamos. La norma no especifica en la NSR, no dice usted haga tantos ensayos por cada anclaje, no, le dice usted como supervisor técnico garantice que eso esté funcionando bien. Entonces hay que comenzar a buscar un montón de parámetros, la CNTC, la gente que sabe un poco más del tema, y verificar a ver si los anclajes que estamos contratando son los adecuados. ¿Qué más tenemos? Correspondencia derivada de la labor de supervisión técnica, todo lo hacemos, todo lo guardamos en el servidor. Correspondencia es todo, emails, cartas, memorandos. Concepto de los diseñadores de acuerdo a las notificaciones del grupo de la obra. Digamos que es importante tener esto claro. Cuando el diseñador estructural presenta su diseño, nosotros en obra tenemos que cumplirlo adecuadamente. Sin embargo, hay ciertas características o ciertas condiciones del terreno que nos obligan a cambiar ciertos diseños, pero el que lo cambia ya asume la responsabilidad. Entonces, si tenemos cambios en los diseños, por favor, notifiquémosle al diseñador, busquémoslo, presentémosle el diseño nuevo o solicitémosle que haga el nuevo diseño. Es muy común encontrarse en obras que uno tiene un voladizo de 2 metros y el arquitecto dice no, ya 2,50. Eso no, pues uno no, el grupo de trabajo puede decir no, alarguemos 50 centímetros de la acera y quedamos listos. Eso no lo podemos hacer, no podemos asumir responsabilidades que no están dentro de nuestro alcance. A eso tenemos de pronto al diseñador, y el diseñador no aparece, como algunos que no aparecen en mucho tiempo, pues podemos recurrir a otro tipo de amigos o de pronto en la empresa, si alguien en Valencia está un poquito desocupado, nos puede dar alguna asesoría. Qué pena, María, que te estoy despertando ahí cada rato, pero no mentiras. Pero alguien nos puede ayudar en esos temas. No tomemos responsabilidades nuestras porque nosotros no somos diseñadores estructurales. Y si sabemos un poquitico de diseño, olvidémonos de lo que sabemos para cumplimiento de la norma, porque podemos cometer errores. Y el diseñador dice, a ese diseño me lo tocaron. Yo no tengo responsabilidad en absoluto en ese voladizo, ya no es culpa mía si se cae. Entonces tengamos en cuenta eso. Y demás documentos que permitan establecer que la construcción de actividades cubiertas por el reglamento se realizaron adecuadamente. Entonces aparecen otros documentos, pues como correspondencia recibida de los diseñadores nuevos, o de pronto un nuevo concepto de un asesor. Por ejemplo, Carlos Arturo Madrid va a la obra y es un concepto especial, pues esos son documentos que hay que registrar, cosas por el estilo. Bueno, y la norma que le dice a uno, hay un documento importantísimo que debe figurar y es el que le permite al ente gubernamental dar el visto bueno para que se ocupe la edificación. Y es el informe de supervisión técnica. En ese informe, el supervisor técnico pues, expresa inequívocamente que la edificación se construyó bien, pues para resumirlo, que cumple todos los parámetros. Inicialmente ese informe lo firmaba solamente el ingeniero Jaime Horacio, pero hace unos años comenzamos a cambiar el tema y generar un grado de responsabilidad mayor en las personas que elaboramos en la obra. Entonces ya lo firma él, lo firmo yo, cuando hago soy el coordinador, o en el caso Gustavo, Andrés, Carlos Arturo, Jaime, y lo firma el director o el residente que estuvo en la obra. ¿Por qué hicimos eso? Porque eso genera un grado de compromiso, no con la empresa, sino sí, un grado de compromiso propio. Pues yo voy a firmar, ¿cómo así? Yo no estuve en las fundaciones, yo no firmo fundaciones, sáqueme las fundaciones de ese certificado, yo firmo de aquí para arriba, listo, válido, pero ya comienza todo el mundo a preocuparse. Yo sí revisé los ensayos, pues madre, sí, no, esto es ley, si pasa algo que me pasará a mí. Pues comienza a generarse un montón de cuestionamientos que es importante que las personas se hagan para evitar errores y para evitar eso que decía el ingeniero ahora, interventorial, que es como complaciente o importa culista, que listo, hágale que va bien y nunca revisa nada. Sigamos rápidamente. Todos esos documentos deben ser entregados, deben ser almacenados y entregados. Hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos la webpack y podemos, el servidor, lo podemos escanear fácilmente. Entonces, digamos que el día a día de la construcción va muy fácil. Ya no nos demoramos mucho para recolectar toda esa información. Casi todas las carpetas que están en el servidor están listas y lo único que nos faltaría es recopilar los planos récord. Entiendan que los planos récord no los construimos o los levantamos nosotros. Se los exigimos al constructor y el constructor en sí se los exige al subcontratista que los hizo. Porque también hay un error. Como la norma dice que la interventoría o la supervisión técnica tiene que tener la copia de los planos récord, dicen, no, eso es tarea suya. No.
tarea del constructor y del subcontratista. Nosotros simplemente los recolectamos y los metemos a un CD. Todo el registro mencionado anteriormente, pues lo que yo les dije en el servidor. ¿Y a quién se le entrega esa documentación? Esa documentación se le debe entregar al constructor, al dueño del proyecto, que figura como el propietario de la licencia, al ente gubernamental, porque él lo pide para poder dar el permiso de ocupación, y si eso es un régimen de copropiedad, pues ya el constructor o el gerente o la empresa inmobiliaria pues le dará una entrega de copia a los propietarios. Y hoy en día se está viendo mucho eso. Pues ya cuando usted se pasa a ir a un apartamento nuevo, pues se da cuenta que la gente está pidiendo, venga, présteme todos los planos, muéstreme todos los controles de calidad, mándenme un resumen de cilindros. Entonces, digamos, en la empresa está muy organizada y estamos cumpliendo todos los parámetros que exige la NSR 10 para entregarles a las entes gubernamentales y a todos los interesados. Entonces, ya teniendo como ese panorama de lo que tenemos que hacer y que tenemos que documentar, la supervisión, la NSR 10 comienza a mostrarnos un poquitico más desglosado las tareas que debemos de llevar. Entonces, aparece aprobación del programa de control de calidad. Eso debemos de exigírselo al constructor. Hay muchos constructores que no lo tienen, entonces simplemente lo que hacemos es montar un programa que nosotros ya tenemos en otros proyectos, en otras obras, y hacerlo efectivo, siempre y cuando el constructor esté de acuerdo, o si no está de acuerdo, que él plantee rápidamente las observaciones y llegamos a un acuerdo entre las partes. Aprobación de laboratorios. Nosotros tenemos la potestad de aprobar los laboratorios. Pues digamos que en el sector, aquí en la región, no hay muchos laboratorios pues, que discutamos, pero si no estamos conformes con el cumplimiento de la información de un laboratorio, tenemos la potestad para hacerlo cambiar. Aprobación de procesos constructivos. Eso es fundamental porque el proceso constructivo evita de pronto tragedias. A mí me tocó una en las Rayanes de la Calera, donde utilizábamos cerchas de madera para salvar luces importantes. Y de pronto, digamos, uno en su novatada o en su falta de experiencia en algún momento como residente, puede ver una carguera con unas dimensiones muy adecuadas y no, eso es muy estable. Entonces digamos que uno lo aprueba por encima y dice, no, eso está bien, no, hágale, tranquilo, no hay problema. Esa carguera falló porque tenía un problema interno, se cayeron como 4 personas del piso 25, entonces eso va a generar un grado de responsabilidad muy grande. Entonces todos esos procesos constructivos, desde la preparación del concreto hasta armazones, parapetos importantes, hay que tenerlos claros y poderlos aprobar, porque somos responsables de lo que pueda pasar. O sea, no es que nosotros digamos, este constructor hizo esa obra falsa y no es problema mío, no señor, usted está en la obra y usted como supervisor puede prevenir lo que pueda pasar ahí. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Exigir a los diseñadores la corrección o complemento de los planos. Aquí es un tema complicado, pero lo tenemos que hacer. Yo sé que hay un grupo de trabajo de diseñadores que tienen un poquitico los egos muy arriba, entonces le preguntan a uno que usted quién es, páseme, o para acosarme y hacerlo corregir planos, pero lastimosamente la norma lo dice y tiene que corregir los planos si nosotros lo exigimos. Es obligatorio cumplimiento también para él. Si el plano tiene un error, él tiene que corregirlo, o por lo menos pues corregirlo a mano alzada, hacer alguna observación o mandar un correo, pero ellos tienen que someterse también a esta exigencia. Lo mismo sucede con el ingeniero geotecnista, tenemos toda la potestad para hablar con él, para solicitarle aclaraciones o información adicional. Llevar un libro diario de obra. El libro diario de obra, si lo llevamos juiciosos, pues yo creo. En él se deben especificar o detallar las actividades diarias que hacemos. No necesitamos poner que está haciendo día soleado, que llovió, o que cualquier cosa, sino claramente decir qué actividades se ejecutaron en el día y cuáles están en mi alcance de revisión. Sucede mucho con la supervisión técnica itinerante, donde pues la persona va un rato, una hora y después se desplaza a otra. Es importante dejar claramente escrito qué fue lo que revisamos o que no revisamos. Velar por alcanzar la mejor calidad de la obra, pues eso, como lo dijo el ingeniero Jaime García ahora, pues la calidad es fundamental también para entregarle un buen producto terminado a las personas que lo van a utilizar, y nuestra responsabilidad es esa. Por eso muchas veces también nos metemos un poquitico más allá de los alcances, a hacer algunas recomendaciones para que la calidad pueda mejorar en acabados o en algún otro tipo de elemento. Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias
y vigilar que se tomen los correctivos necesarios. Este es el pan diario donde mandamos memorandos y exigimos correcciones y algo por el estilo. Pero también tenemos un poder que digamos que no es fácil que lo ponga en marcha, porque igual como nosotros tratamos de hacer una interventoría muy de gestión y muy para sacar el proyecto adelante, pero podemos también ordenar la para de la construcción completa. Nosotros podemos pues ir al ente gubernamental y plantear la situación y decir que no podemos seguir garantizando o certificando un proyecto que se está construyendo mal ejecutado. Y nos ha tocado en ocasiones decir que no vamos a certificar algunas edificaciones si no hacen un correcto cambio de ejecución de actividades, pero tenemos esa potestad. Rechazar partes de la construcción que no cumplan con los planos y especificaciones, eso lo hacemos también a diario. Solicitar estudios necesarios para evaluar las partes afectadas, pues digamos si hicimos un mal vaciado, nos quedó mal vaciado una columna, podemos solicitar algún estudio adicional o el concepto de los calculistas. Supervisar que los trabajos de reparación se hagan adecuadamente y si en caso de que no se pueda reparar adecuadamente también tenemos la capacidad o podemos dar la orden de demoler el elemento y que se vuelva a fundir, si en caso de que estemos hablando de vaciados de concreto. Y como les decía ahora, pues esperar el certificado que ya lo tocamos. La norma es muy repetitiva, entonces uno comienza a leer las 23 páginas de la supervisión técnica, eso repite y repite, entonces hay que tener cuidado y por eso trato de hacerlo más ameno aquí y separarlos. Entonces, ¿qué controles sencillos tienen? Control de planos, eso no es nuevo para nosotros, es lo que hacemos desde el principio, controlamos que los planos lleguen a la obra. Con el equipo de preoperativos vamos a tener los planos un poco más al detalle, eso nos va a facilitar el proceso. Control de especificaciones, es importante que tengamos claras qué especificaciones tiene la edificación. Yo me he encontrado obras donde ni el residente de construcción ni el residente de interventoría pues, saben cuánto es la resistencia a la compresión de la columna que van a vaciar, pues no tienen claro hacia dónde vamos, entonces eso es importante, hay que leer las especificaciones del proyecto y darnos cuenta que muchas veces ciertas especificaciones cambian de acuerdo a la altura de la edificación o de acuerdo a la condición del terreno. Y sucede también en ventanería, hay ventanas que pueden instalar del piso 1 al piso 5, por ahí para arriba puede que cambien las especificaciones, entonces tenemos que tener muy clara esas recomendaciones, esas especificaciones. Control de materiales, no voy a entrar mucho en el tema, pero la NSR 10 pone una tablita como para que uno sepa dónde puede encontrar, en qué títulos puede ir leyendo, ¿cierto? Lo mismo sucede con los ensayos de control de calidad, que la NSR le dice a uno qué ensayos debe hacer y a qué materiales. No le dice cómo hacerlos ni cada cuánto, pero le dice hay que hacer el ensayo a esto. Entonces le dice a uno frecuencia de toma de muestras para concreto, sí lo dice, pero para otros materiales no. Los ensayos que realizarse, interpretación de resultados y definir las no conformidades de los materiales. Cuando haya no conformidades de materiales, nosotros tenemos que buscar la liberación de las mismas. O sea, no podemos quedarnos con la información de yo ya registré que hay unas muestras que no cumplen, sino que también tenemos que hacer la gestión, ya sea para que el constructor la libere con el calculista o el respectivo diseñador de elementos no estructurales, o para que nosotros en su caso lo hagamos y no dejemos que se nos quede eso perdido, porque después va a dar el certificado más complejo. También tenemos una tabla donde nos muestra la supervisión técnica en qué actividades debe permanecer en la obra y hacer como presencia permanente. Aparece el tema de replanteos, dimensiones, que las cimentaciones estén bien, colocación de formaletas y obras falsas con revisión del cálculo. Pues como nosotros no somos, digamos, estructurales, nosotros solicitamos que exista una obra falsa y que a su vez el que hace el diseño de la obra falsa presente su memoria de cálculo. Con la memoria de cálculo sí es posible verificar si los elementos que están instalando cumplen con los parámetros. Si hay dudas, pues en la empresa hay gente que tiene conocimiento al respecto, para no repetir el nombre de Daniel Valencia, entonces, o Andrés Escobar, o en su defecto, pues yo también tengo algunas nociones, podemos hacer unas revisiones de esos elementos y ver si la que presentan en memorias pues se pueden permitir. La colocación de la serie de refuerzo, el mezclado, transporte y colocación del concreto, alzada de muros de mampostería, elementos prefabricados, estructuras metálicas. También la norma nos habla de la idoneidad. Aquí es muy específica y habla que el supervisor técnico
puede ser arquitecto, ingeniero, arquitecto constructor, tiene que presentar una experiencia mayor de 5 años en ciertos temas, que son el diseño estructural, la construcción, la interventoría o la supervisión técnica. Entonces ustedes se preguntarán, pero yo acabé de empezar y llevo 2 años apenas como graduado. No, aquí estamos hablando del representante de supervisión técnica. Hay un coordinador y hay una gerencia que pueden mostrar esta experiencia sin mayor problema. Más adelante también dice que uno puede, como supervisor técnico, contar con auxiliares, tecnólogos o demás gente que le permita desempeñar bien su labor. Y también puede contar con unos residentes dentro de la obra, que también dice que pueden ser arquitectos, ingenieros, arquitectos constructores, tecnólogos, bajo una batuta o bajo una dirección de una persona que tenga esta experiencia. Que dice también importante, que laboralmente seamos independientes al constructor, y es lo que explica el ingeniero. Esto parece la norma, pero mucha gente hace caso omiso al tema. La norma ya está, lo que hay que hacer es que se cumpla, que haya como una medida clara y que eso sea muy respetado en el medio local. Bueno, aquí ya expliqué las idoneidades de los personales auxiliares, no hay ningún problema. Aparece un punto donde habla del alcance recomendado y los grados de supervisión técnica. Lastimosamente la norma habla de un tema de supervisión técnica itinerante. Por norma lo tenemos que cumplir, pues donde nos pidan la supervisión técnica itinerante la estamos haciendo, pero bajo ciertos parámetros de exigencias. Y antes, cuando empezamos, hablábamos de 33% del tiempo, hoy ya estamos en 50% de la itinerancia, lo que nos ayuda a tener un mayor control. Pues lo ideal es que tuviéramos un 100% en ciertas actividades importantes. Fundaciones y estructuras sería fundamental que estuviéramos 100% para no garantizar que lo que uno recomienda se haga, o para que lo que recomiendan los diseñadores lo hagan bien. Pero estamos como en esa tarea de vender la idea. Muchos constructores y dueños de proyectos se han metido en la idea de que esto es importante, que es mejor tener una persona a tiempo completo que le garantice la ejecución correcta y no ahorrarse, pues digamos que unos pocos pesos, hablando de un 50%. En esa tarea vamos. Y también presenta pues la norma, de acuerdo al tipo de edificación y de acuerdo al tipo de construcción, pues la itinerancia que recomiendan ellos. Yo no la voy a presentar mucho, pues, pero en la NSR pues aparece cuando recomiendan itinerante, cuando recomiendan continua, en qué tipo de edificaciones. Entonces uno puede sentarse y hablar con los que lo contratan para llegar a un acuerdo. Recomendaciones para el ejercicio, esto ya sí es pues lo que nosotros también aplicamos. Aparecen los controles de planos, hay un listadito que presenta la norma de qué chequeo hacerle, es el que todos conocemos. Solamente voy a mostrar el que manejamos de arquitectónico, que es el que creó en algún momento, me imagino que fue Einar el que creó este archivo como tal, y hoy en día lo usamos todos. Es un simple chequeo de que el plano cumpla con ciertas características o ciertas especificaciones. Lo mismo tenemos para estructurales y geotécnicos. Lo que yo les hablaba de las especificaciones es que tenemos que leer esto en los planos, o tenemos que buscarlo donde está. Recuerden que los elementos no estructurales también tienen especificaciones. El diseño hidrosanitario pues, tiene que tener especificaciones de elementos no estructurales, y los diseñadores nuestros no ubican nada al respecto, ni siquiera saben qué grupo de uso de la edificación que están haciendo. Entonces tenemos que comenzar a generar esa cultura, no solamente para el calculista, sino también para el resto de diseñadores que participan dentro de la obra. Dentro de esas especificaciones, pues debemos identificar que sí clasifiquen la edificación, que aparezca el grupo de ocupación, el grupo de uso, que todo corresponda bajo lo que la norma nos especifica. Y ya el resto de listados que aparecen ahí, pues es como el resumen de lo que nosotros hacemos, pues lo que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de proyecto, que no vale la pena pues como entrar a profundizar, pero que hace parte pues de nuestros controles. Y para terminar pues el capítulo aparece nuevamente lo del informe final. Este informe final pues habla de que uno tiene que especificar qué normas se utilizaron y qué especificaciones se contemplaron, pero si uno entrega el CD completo con toda la información, lo único que tiene que hacer es entregar una carta que es más o menos como la que aparece en la siguiente imagen. Vamos a ampliar aquí un poquito. Que se llama informe de supervisión técnica. Esta es la que solicita el ente gubernamental, donde certifica lo que les decía ahora, que Intervé
estuvo presente en la obra y certifica que todo se ejecutó adecuadamente y hace un listado de las actividades generales que hizo, y al final pues aparecen las firmas de las personas que hacen la certificación, acompañadas de las personas que hacen parte de la construcción o son los propietarios de la licencia. Ahí es donde nosotros implementamos la firma del director y el coordinador de la obra. Pues digamos que este era un repaso rápido de lo que dice la NSRS en el título I. Lo importante es que sepamos que todos tenemos que tener un conocimiento de este capítulo y saberlo pues aplicar. De alguna forma no es fácil porque el constructor no lo conoce o porque no lo quiere aceptar, pero que tenemos una norma que nos respalda y que le podemos exigir ciertos cumplimientos de ley. La idea no es entrar a pelear con ellos, pero sí entrar a hacer un proyecto que se pueda certificar. Y si no se puede certificar, aclararle el por qué no. Porque muchas veces entramos a proyectos que ya están iniciados, que ya dan una historia previa y que nosotros pues no podemos pues a certificar porque el constructor es conocido o porque el constructor es amigo de la casa, sino que tenemos que tener todo un respaldo de información que nos obliga a la ley que debemos presentar. Eso era como lo que teníamos por presentarles hoy. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por venir. Espero que lo que le haya presentado el jefe, como más desde su experiencia completa en el proceso, les haya pues, servido un poco, y que este tema de la norma, que es un poco tedioso, pues tratemos de acercarnos a ella para tener parámetros para discutir ante un constructor que la desconoce o ante un constructor que la conoce y quiere omitir ciertas cosas. Es importante que le busquemos como la comba al palo y que podamos discutir adecuadamente. Sí, algo que me acordé. Si ustedes ven el informe de interventoría, pues uno de lo que generamos nosotros como registro, de como nosotros generamos un servicio, no queda algo tangible. De lo que queda como tangible del servicio de nosotros son los informes, las actas, el libro de obra. Entonces, si ustedes ven el informe de interventoría o supervisión técnica, es básicamente un resumen de lo que dice el capítulo I: un control a unos planos, un control a unos procesos constructivos y un control a unos materiales. Entonces, por eso el informe es muy importante, porque informa cómo es el proceso de supervisión de acuerdo a lo que dice la norma sismorresistente, que en el capítulo I. Entonces, por eso el informe es un documento muy importante y está basado en ese capítulo I. Y es una obligación del servicio de nosotros contractualmente. Es uno de los documentos que tenemos que presentar mes a mes. A tiempo. Sí.